Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Estudiemos juntos Génesis capítulo 35. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Abre la Biblia, ponte en oración y verás que el Señor guiará tus pasos en este día. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene varios sucesos muy tristes y también muy interesantes que nos dejan lecciones prácticas. En el versículo número 1 dice que Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel y establecete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Por qué tiene que marcharse? Bueno, acabamos de leer el capítulo de ayer que toda esa maldad que hicieron sus hijos podía levantar a los pueblos vecinos para venir a destruirlo. Entonces Dios le dice: vuelve a tu comienzo, vuelve a esa primera experiencia donde yo te hablé cuando ibas huyendo, cuando estabas solo, cuando tú no tenías nada ni esperanza. Regresa allí. Y mis amigos, me parece que fue un buen llamado de Dios para poder traer paz y calma al corazón de este anciano. Esa tranquilidad que sus hijos le habían robado. Él necesitaba volver a esa experiencia, a ese momento y recordar todas las bendiciones y todo el camino por el cual Dios lo había llevado. ¿No te parece que hay momentos en la vida que también nosotros necesitamos regresar a esos inicios, a ese primer amor, dice Apocalipsis, cuando comenzamos nuestra experiencia espiritual y que ahora en algún momento en la vida necesitamos refrescar, necesitamos recordar? Bueno, eso le pasó a Jacob. El versículo 2 dice que hizo un llamado Jacob, les dijo a su familia y a todos los de su casa, a toda la tribu, que se deshicieran de todos los ídolos paganos y se purificaran y se pusieran ropas limpias. También les dijo lo que el Señor le había anunciado, que regresarían a Betel, pero tenían que hacer una preparación. El versículo 4 amplía la información y dice que también incluiría los ídolos paganos que conservaban, los aretes, y todo esto lo enterró debajo de un árbol cerca de Siquem. Mis amigos, este Jacob sabía que se iba a encontrar con Dios de una manera muy especial y hace un llamado para prepararse. Sabes que este llamado se parece mucho a uno que vamos a leer en Éxodo, cuando Dios llama al pueblo a prepararse para encontrarse con Él. Por lo tanto, algunos consideran que fue Dios el que le dijo cómo debía prepararse. Y mis amigos, no nos extraña que tuvieron que lavar sus ropas, ponerse ropas limpias, también tuvieron que quitar todos los ídolos. Unos probablemente eran los que habían quitado, o mejor dicho, robado de la ciudad de Siquem. Otros los que habían traído de tiempo. Acuérdate que Raquel se trajo los ídolos de su padre. ¿Te acuerdas cuando ellos venían escapando? También los aretes. Algunos consideran que estos aretes eran también tratados como amuletos, pero también eran los adornos que regularmente las mujeres usaban. Así que todas estas indicaciones se van a repetir también más adelante en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se pedirá, se dará la instrucción de que no se usen este tipo de cosas para prepararse al encuentro con el Señor. Y creo que esto, mis amigos, nos deja una lección muy importante. ¿Cómo vamos cuando nos encontramos con Cristo Jesús? En este caso, de manera muy especial, cada mañana que lo buscamos. Pero también cuando vamos a la iglesia, ¿cuánto nos preparamos? ¿Qué preparativos hacemos para realmente poder encontrarnos con Dios? Bueno, aquí están unas ideas que me parece son muy prácticas. Dice el versículo número 6 que cuando llegó a Betel, allí edificó un altar, llamó ese lugar El Betel, que significa Dios de Betel, y ahí es donde se le había aparecido Esaú. Cuando venía huyendo de Esaú. Mis amigos, la adoración, como la hemos visto, es fundamental, es una parte muy importante que hacen los patriarcas en este tiempo, reconocer a Dios. En este caso, Jacob tenía esta costumbre de levantar alguna señal para recordar y para que la gente viera que allí se había manifestado el Señor. También el versículo 9 y 10, el Señor se comunica
directamente con Jacob y le dice nuevamente: voy a cambiar tu nombre, ya no serás Jacob. Recordemos que Jacob tiene que ver con engañador, en pocas palabras. Te vas a llamar Israel, el que venció. O hay diferentes formas, pero suena más o menos como Dios lucha. Israel, el que luchó con Dios. Mis amigos, me parece que aquí nuevamente el Señor nos recuerda: no eres el mismo, no eres el engañador, no eres el suplantador, no eres el tramposo. Tú tienes una nueva identidad. Tu identidad, ahora que estás en mí, es otra, es la de vencedor, es la de que lucha, pero va a vencer en el nombre de Jehová. Y me parece muy importante que el Señor se lo repita porque, mis amigos, a nosotros como seres humanos nos hace mucha falta que nos recuerden y nos recuerden las cosas importantes de la vida. Y en este caso, nuestra identidad. Es importante. Al ser humano se le olvidan las cosas importantes, se le olvidan las promesas de Dios, se le olvidan todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestro pasado. Necesitamos recordarlas para tenerlas frescas y saber lo que somos. El versículo 11 al 13 les recuerda que de él van a salir naciones, que van a ser una gran nación, que de él van a salir reyes y que las promesas que se le dieron, versículo 12, a Abraham y a Isaac son las promesas que se le dan a él como la tierra prometida. El versículo 13 dice que Jehová ascendió. Eso lo que implica es que la manifestación fue personal, fue real, no fue un sueño. El versículo número 14 y 15 nos recuerda eso, que levantó una columna. Y esto es bien importante porque los cananeos levantaban columnas, pero para idolatría. Allí ellos levantaban sacrificios, hacían cosas terribles, lo vamos a leer más adelante, como ahí hacían aberraciones sexuales. Pero aquí él levanta una columna como una señal, como una forma de que la gente vea dónde se ha manifestado el Señor. También el versículo número 16 nos da una noticia muy triste, de las noticias más tristes que hay en este capítulo, y es que Raquel, la mujer amada de Jacob, entró en labores de parto. Estaban cerca de Efrata, que más adelante será llamada Belén, y allí ella se le complica el parto. Y en su último aliento, versículo número 18, estaba a punto de morir, cuando en ese último suspiro le pone Benoni al niño. Benoni significa hijo de mi tristeza. Qué nombre tan apropiado para ese momento de mucho dolor. Sin embargo, Jacob hace algo que le acaban de hacer a él, cambiarle el nombre. Y dice: no serás el hijo de mi tristeza, tú serás Benjamín, hijo de mi mano derecha. Esta expresión también puede significar hijo de mi felicidad, hijo de mi alegría. Entonces Jacob no deja marcado a Benjamín con la tristeza de que por su culpa su madre murió, que recuerden más que su mamá falleció a que él nació. No, él le quita toda esa identidad amarga y le pone una identidad. Dice: no, tú eres el hijo de mi mano derecha, tú eres el hijo de mi felicidad, tú eres el hijo de mi alegría. Y apreciados amigos, me parece que es muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos sido marcados por la tristeza. Hemos sido marcados desde el nacimiento por tragedias familiares, por cuestiones que nosotros no tuvimos nada de ver ni temer. Y aún así crecemos con ese nombre en el entendimiento de la tristeza, de la angustia, de la vergüenza. Sin embargo, Dios quizá no te lo ha dicho, pero hoy el Señor te lo dice claramente: tú no eres hijo de mi tristeza, tú eres hijo de mi mano derecha, tú eres hijo de mi felicidad. El Señor, así como le cambió la identidad a Jacob, siguiendo ese ejemplo, le cambió la identidad a su hijo para que él creciera sabiendo que era hijo de felicidad, era hijo de gozo. Hasta el día de hoy, amigos, en la tumba de Raquel se tiene un lugar donde se considera cristianos, musulmanes y judíos, que allí es la tumba de Raquel, y hasta hoy puede verse. Del versículo 21 al 26 se enumeran todos los hijos de los 12 hijos de Jacob, y deja claro que esto será un gran pueblo.
también en un versículo muy, muy corto, en el versículo número 24, nos cuenta un relato abominable, y es que Rubén tiene relaciones sexuales con Bilha, una de las concubinas de su padre, y guarda silencio. Es un pequeño versículo tan corto para una tragedia tan grande, así como la violación de Dina, así de triste y amargo, pero en este caso no se comenta más, no se dice más. Al parecer hay una vergüenza profunda en todo lo que acontece aquí. Lo que sí vamos a ver más adelante es que a la muerte de Jacob, él recuerda este suceso y le quita la primogenitura. Le dice, tú perdiste, mejor dicho, le dice que ha perdido la primogenitura por ese acto, y ahora el primogénito será Judá. Ahí en este pequeño versículo dice una gran tragedia, pero no la comenta, pero la veremos más adelante. También del versículo 27 al 29 nos recuerda la muerte de Isaac. La muerte de Isaac, una vida muy, muy corta, casi no se habla mucho de él. Si te das cuenta, hablamos mucho de Abraham, hablamos mucho de Jacob, pero apenas una pequeña parte de Isaac. También un dato importante es que no está, la muerte de Isaac aquí no está en orden cronológico, porque lo que vamos a ver más adelante todavía estaría vivo Isaac, pero al parecer ya el autor ya no quiere mencionar este dato, por eso lo pone aquí. Pero él muere a los 180 años, versículo 28, lleno de vida, es decir, era un hombre, cuando dice esta expresión, implica que estaban fuertes de salud, que estaban con toda la conciencia clara, y eso nos indica que su muerte pues es digna, que vivieron años de propósito y ahora tienen una muerte digna. Las expresiones de unirse a sus antepasados, y en el caso de Raquel cuando dice que el alma estaba por salirse, no tienen que ver con vida después de la muerte o de algo que se te sale cuando tú te mueres. Son expresiones de ese tiempo y que no implican, porque como lo vamos a ver y lo vimos en el Nuevo Testamento, no implican una conciencia más allá de la vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, cuántas tragedias vivimos, Señor, así como vemos la vida de Isaac, vemos su sufrimiento, vemos sus lágrimas, y vemos, Señor, también el consuelo que tú le das, la fortaleza que tú le das. Nosotros también, al repasar nuestra vida, tenemos nacimientos accidentados como el de Benjamín, marcados por la tristeza o la desgracia o la vergüenza, pero tú nos das una esperanza y nos dices que somos hijos de felicidad. Señor, el dolor, la tristeza de Jacob de ver a su hijo cometiendo este incesto, teniendo relaciones con una concubina. Señor, tantas tragedias familiares que nos toca vivir en esta tierra, pero ahí estás tú, Señor, con tu bendición, sosteniéndonos, guiándonos. Señor, esta mañana quien se sienta totalmente cansado de las situaciones familiares, de matrimoniales, con sus hijos, con sus seres queridos, solo tú lo sabes. Que tu bendición le pueda alcanzar, que tu bendición le dé sabiduría, que tu bendición, Señor, le dé el descanso que su corazón necesita y la fuerza para vencer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.